Fantasmas en las calles de México. Cuando un pueblo es capaz de dejar constancia de su acontecer cotidiano, está creando su historia, y cuando ese pueblo trasciende a sí mismo, explica su forma de percibir la vida y expresa la historia íntima de su sociedad e interpreta en clave de belleza la trama escondida de su desarrollo. Hoy viajaremos a través del tiempo y de la leyenda de México, todas ellas signadas por la veracidad histórica, o bien por la fantasía llena de gracia y encanto de la imaginación de quienes han sabido contarlas, relatos, detalles, escritos, crónicas, anécdotas, que han servido para detallar esas calles que oímos nombrar, sin tener a veces la sagacidad de que en ellas se resume mucho de un país fascinante, como lo es México. La calle de Chavarría, ahora Sexta de Donceles. Noche lúgubre, según las crónicas de nuestras antiguallas. Fue la del 11 de diciembre de 1676 para los buenos habitantes de la muy noble y leal Ciudad de México, pues a las 7, estándose celebrando el aniversario de la aparición de la Virgen de Guadalupe en la iglesia de San Agustín, se incendió esta, comenzando por la plomada del reloj. Considérese la consternación y espanto de aquellas benditas y devotas personas al ver que el fuego devoraba un templo tan antiguo y tan suntuoso. Considérese la imposibilidad de contener tan voraz elemento en aquellos remotos tiempos, en que las bombas eran desconocidas, en que las llaves de agua solo servían para satisfacer la sed, y en los que para sofocar el fuego se acudía al derrumbe y a la presencia de las imágenes y de las comunidades que llevaban cartas fingidas de los santos fundadores, en las que éstos simulaban desde el cielo mandar que cesara el incendio. ¡Qué noche! La gente salía en tropel de la iglesia y empujaba por el terror, sofocada por el humo, iluminada por las llamas. Los frailes agustinos, por su parte, abandonaban el convento temeroso de que el fuego devorase las celdas. En pocos instantes, la calle estaba completamente llena de una multitud abigarrada que con los ojos abiertos y casi salidos de sus órbitas por el horror, veía imponente que el fuego lamía, se enroscaba y devoraba impetuoso al templo. La multitud, repito, era heterogénea, los curiosos, los devotos que habían quedado, los agustinos, las órdenes de otros conventos, que había acudido con sus santos estandartes y cartas de sus patronos, los regidores de la ciudad, los oidores y el virrey arzobispo don Fray Payo Enríquez de la Ribera, que personalmente tomaba parte activa, dictando cuantas medidas juzgaba conducentes para que el fuego no se comunicara al convento y cuadras cercanas, como lo consiguió. Pero cuando era mayor la confusión en el incendio, cuando la gente apiñada frente a la ancha puerta de la iglesia veía salir de estas lenguas colosales de fuego, gigantescas columnas de humo, infinidad de chispas que arrebataba el viento, cuando el calor sofocante, exhalado como el aliento de un monstruo, brotaba de aquella puerta y se comunicaba hasta la acera de frente, haciendo reventar los cristales de las vidrieras de las casas, la multitud presenció una escena que a todos hizo por lo pronto enmudecer de espanto. Un hombre como de 58 años de edad, pero fuerte y robusto, que vestía el traje de capitán y ceñía espadín al cinto, se abrió paso con esfuerzo entre la multitud, y solo, sin que nadie se diera cuenta de lo que iba a hacer, penetró en la iglesia cuyos muros estaban ennegrecidos por el humo. Subió impasible las gradas del altar mayor, trepó con agilidad sobre la mesa del ara, alzó el brazo derecho y con fuerte mano tomó la custodia del Divinísimo, rodeada en esos instantes de un nuevo resplandor, el resplandor espantoso del incendio, y con la misma rapidez que había penetrado el templo y subido al altar, bajó y salió a la calle, sudoroso, casi ahogado, aunque lleno de piadoso orgullo, empuñando con su diestra la hermosa custodia, a cuyos pies cayó de rodillas, muda
y llena de unción, la multitud atónita. Pasó el tiempo. De aquel incendio que destruyó la vieja iglesia de San Agustín en menos de 2 horas, pero cuyo fuego duró 3 días, solo se conservó el recuerdo en las mentes asustadas de los que tuvieron la desgracia de presenciarlo. Sin embargo, al reedificarse una de las casas de la acera norte de la calle que entonces como ahora se llamaba de los Donceles, situada entre las que entonces llevaban los nombres de Monte Alegre y Plaza de Loreto, los buenos vecinos de la muy buena Ciudad de México contemplaron sobre la cornisa de la casa nueva un nicho, y dentro de ese nicho no la escultura de algún santo como era entonces costumbre colocar, sino un brazo de piedra en alto relieve, cuya mano empuñaba una custodia también de piedra. La casa aquella que con ligeras modificaciones se conserva aún en pie en nuestros tiempos, fue del capitán don Juan de Chavarría, uno de los más ricos y más piadosos vecinos de la Ciudad de México, que había salvado a la custodia del Divinísimo en la lúgubre noche del 11 de diciembre de 1676. ¿Quién le concedió la gracia de ostentar aquel emblema de su cristiandad en el nicho de la parte superior de su casa? ¿Fue el rey a cuyos oídos llegó el suceso? ¿El virrey arzobispo que lo presenció? ¿O él tuvo tal idea como satisfecho de haber cumplido un acto edificante? Ningún manuscrito ni libro impreso lo dice. La antigua tradición solo refiere el episodio del incendio, y lo que sí consta de todo punto es que la casa número 4 de Chavarría, ahora calle así llamada desde entonces, fue en la que habitó durante el siglo XVII aquel varón acaudalado y piadoso. Pocas noticias biográficas tenemos acerca del capitán don Juan de Chavarría. Nació en México y se le bautizó en el Sagrario el 4 de junio de 1618. Se casó con doña Luisa de Vivero y Peredo, hija de don Luis de Vivero, segundo conde del Valle de Orizaba, y de doña Graciana Peredo y Acuña, de cuyo matrimonio tuvo Chavarría 3 hijos. Fue hombre muy religioso y gran limosnero. A sus cuidados se reedificó la iglesia de San Lorenzo, de la cual fue patrón, y en la tarde del 26 de diciembre de 1652, en ella se le dio el hábito de Santiago, ante lucida concurrencia y con asistencia del virrey. Don Juan de Chavarría falleció en México y en su mencionada casa del 29 de noviembre de 1682, legando una fortuna de unos 500,000 pesos. Y como patrono que era de San Lorenzo, sobre su sepulcro se le erigió una estatua de piedra que lo representaba de rodillas sobre un cojín y en actitud devota. Hoy ya no existe el monumento sepulcral levantado a su memoria. Su buena fama dio nombre a una calle, y el símbolo de su piedad se conserva en el antiguo nicho de la vieja casa de su morada. Luces fantasmales. En todo el territorio de Estados Unidos hay varios puntos donde aparecen con regularidad luces misteriosas. Por lo general, la tradición local les da a estas luces un origen fantasmagórico. Unas de las luces fantasmales más conocidas en Estados Unidos se localizan en el área oeste del Valle de la Montaña, en Colorado, donde las luces aparecen muy apropiadamente sobre un cementerio. El cementerio se encuentra en las afueras del pueblo de Silver Cliff, alguna vez un próspero pueblo minero, pero ahora, también apropiadamente, convertido en pueblo fantasma con una población de solo 100 habitantes. El extraño fenómeno de las luces fue observado por primera vez alrededor de 1880, cuando Silver Cliff estaba en su apogeo, con una población de 5,000 habitantes. Un grupo de mineros borrachos, de regreso de sus excavaciones, informó ver luces extrañas flotando sobre cada una de las tumbas del cementerio de la localidad.
Los mineros borrachos no son los mejores testigos, pero otros observadores más confiables y completamente sobrios comenzaron a ver las luces también. Al paso de los años se siguieron viendo, y en 1967 apareció un relato sobre ellas en el periódico New York Times. Las luces se convirtieron en una atracción turística. El relato escrito más completo de estas luces apareció en la revista National Geographic en 1969. Edward Needham del National Geographic se dirigió al cementerio local acompañado de Bill Klein, residente de la localidad. Llegaron al anochecer, y cuando Needham apagó las luces de su coche y salió, Klein señaló y gritó: ¡Ahí! ¿Las ves? ¡Y ahí también! Ahí estaban, pálidos puntos de luz blanco-azulosa, brillando sobre las tumbas. Al acercarse Needham para ver mejor una de las luces, esta desapareció. Después, poco a poco, volvió a aparecer. Needham enfocó su lámpara hacia la luz flotante, pero el rayo reveló solo un sepulcro. Estuvo persiguiendo las luces durante alrededor de 15 minutos sin poder descifrar cuál era la fuente. Una teoría popular era que las luces eran solo un reflejo de las luces de Silver Cliff y West Cliff, otro pequeño pueblo cercano. Needham pensó que las luces de los pueblos eran demasiado débiles para causar ese efecto y notó que con frecuencia se veían cuando la niebla era tan cerrada que no se podía ver ni siquiera el pueblo. Otra teoría es que son causadas por mineral radioactivo, pero al examinar el área con un contador Geiger, no se encontró evidencia de un alto nivel de radioactividad. Needham citó la teoría del antropólogo y folclorista Dale Ferguson de que los Cheyennes y otros indios de los planos sepultaron a sus muertos en las cimas de las colinas sagradas para los espíritus. Varias leyendas indias hablan de espíritus azules danzantes en esa área. Las personas que tienen mucho tiempo de vivir en el área de Silver Cliff tienen otra explicación bien diferente. Ellos dicen que las luces son las lámparas de los cascos de los mineros muertos. Hace mucho que todavía buscan plata en las cimas de las colinas. Needham concluye: sin duda alguien algún día probará que no hay nada de sobrenatural en las manifestaciones luminosas del cementerio de Silver Cliff, y yo me sentiré un poco decepcionado. Misterio en la carretera. El domingo vamos a ir a un lugar muy bonito que les va a encantar, nos dijo mi papá un día. Está algo lejos, pero vale la pena. Es un balneario. Yo estaba muy chico entonces y no sabía muchas cosas. Entre ellas, ¿qué era un balneario? Pues aquel domingo me enteré. El balneario era un lugar con varias albercas que tenían agua calientita, muy sabrosa. Así brota de la tierra, no la calientan, dijo mi mamá. Les llaman aguas termales. Además de las albercas, había jardines, juegos, columpios, resbaladillas y cosas así. Tenía canchas para jugar diferentes deportes. En fin, un sitio divertidísimo. Mis hermanos y yo jugamos, nadamos, reímos y nos asoleamos. Había mucha gente que se la pasaba tan bien como nosotros. También comimos, con apetito voraz. Habíamos llevado una gran canasta con tortas riquísimas, ensalada, fruta y refrescos. Estábamos tan felices en el balneario que se pasó el tiempo volando. Cuando el sol se empezó a meter, mi mamá nos llamó. «Ya es tarde, debemos irnos», dijo a mi papá. Él también pensó que era conveniente, porque estábamos lejos de casa y habría que tomar carretera. Además, el camino no está en muy buenas condiciones y me parece que va a llover, dijo. A nosotros, los niños, no nos pareció la idea. Queríamos quedarnos más tiempo, pero obedecimos. Ya en el auto y con el vaivén del camino me empezó a dar mucho sueño. Miré a mi hermanito que ya iba dormido en los brazos de mamá. Y a mi hermana también la había vencido el sueño. No sé cuánto tiempo dormí, se me hizo mucho. Cuando desperté ya estaba totalmente oscuro, llovía y el auto estaba detenido. Con la luz de un relámpago vi que estábamos en la orilla de la carretera. «¿Qué pasó, mamá?», pregunté al ver que mi papá estaba afuera.
Se detuvo el auto y no arranca, dijo ella. Vi que papá algo hacía detrás de la tapa del cofre del coche. Al poco tiempo regresó adentro empapado y con cara de preocupación. Creo que es el distribuidor, dijo. Hace tiempo que anda fallando. Debí revisarlo antes de salir. Mi mamá, que siempre trataba de mantener la serenidad en los apuros, le dijo que se calmara, que podíamos pedir ayuda. Podemos hacer señales a algún auto que pase, dijo ella. Pero casi no pasan automóviles. Era una carretera poco transitada. Y los que pasaban no se detenían, aunque mi papá les hacía señas desesperadas. La lluvia se hizo más fuerte. Dentro del auto se escuchaba el golpeteo de las gotas sobre el techo y las ventanillas. Mi hermanito empezó a llorar porque le dolía la piel. Se había soleado demasiado. A mí también me ardía la espalda por la misma razón. Y a la pobre de mi hermana le dolía el estómago y se quejaba lloriqueando. Pero te empeñaste en comer casi media sandía, ¿no? Le dijo mi mamá mientras buscaba en su bolso alguna pastilla para darle. En un momento nos vamos a casa. Ya verán, cálmense, decía tratando de consolarnos. Ella también estaba preocupada. Mi papá volvió a abrir la tapa del cofre y trataba de nuevo de arreglar el desperfecto, sin éxito. De pronto vimos que se acercaba un vehículo y con asombro y gusto vimos también que se detenía. Era un camioncito antiguo, muy destartalado, como si hubiera sufrido un accidente y no lo hubieran arreglado. Un señor de bigotes grandes, muy sonriente, se bajó y fue con papá. Usaba una chamarra a cuadros y una gorra muy curiosa, con orejeras. ¿Qué pasó, amigo? ¿En qué le puedo ayudar? Oí que dijo. Con la luz de otro relámpago vi que en la portezuela de aquel vehículo estaba escrito Patricio Olivares e Hijo, frutas y verduras, Mercado Central, local 5B. Con una cadena que traía el señor, sujetaron la defensa de nuestro coche al camión y nos remolcó a una población cercana, que era donde él se dirigía. Ya era noche cuando llegamos al pueblo y no había ningún taller mecánico abierto, pero nos quedamos en un hotelito muy cómodo. Al día siguiente, muy temprano, mi papá llevó el carro a componer y luego nos dispusimos a regresar a casa. Sería bueno ir a agradecer todos al señor que nos ayudó anoche, dijo mi mamá. A mi papá le pareció muy buena idea, pero no le había preguntado su nombre ni sabía dónde localizarlo. Yo le dije lo que había leído en la portezuela del camión y todos me felicitaron por mi don de observación. Yo me sentí muy orgulloso. El mercado era pequeño y no nos costó trabajo encontrar el sitio que buscábamos. Nos detuvimos y bajamos del coche frente a una accesoria en donde descargaban manzanas. Disculpe, ¿el señor Patricio Olivares?, preguntó mi papá a uno de los muchachos que cargaban las cajas con la fruta. Él gritó: ¡Patrón! ¡Lo buscan! Un hombre joven con bigotes salió del fondo del negocio y sonriente se acercó a nosotros algo extrañado. ¿En qué le puedo servir?, preguntó. Mi papá le explicó el motivo de nuestra visita. Estamos aquí porque deseamos agradecer de nuevo la ayuda que nos brindó su papá. Supongo que es su papá, ¿no?, dijo mi madre. El hombre ya no sonreía, tenía el rostro pálido. Mi papá falleció en un accidente de carretera hace 20 años, dijo muy serio. Luego nos platicó que muy cerca del lugar en donde nuestro coche se descompuso, su padre había sufrido una volcadura fatal y perdió la vida. Nos mostró una foto del señor y, en efecto, lo reconocimos. Era el mismo que la noche anterior habíamos visto. Nos fuimos de ahí desconcertados, subimos al auto y en el camino de regreso a casa íbamos callados, cada quien con sus pensamientos. De repente mi hermana preguntó, algo asustada: «Mamá, ¿fue un muerto el que vimos anoche?» Fue un alma buena, hija, contestó ella, y luego nos pidió que dijéramos una plegaria por el ser que nos había ayudado, sea del mundo que sea. Fin.